Almost there. Okay, you're live. Welcome and good afternoon to the audience and panelists of this fourth panel entitled Modern Institutional Networks Visualizing Early Modern Archives, the case of the Relaciones Geográficas and Topográficas. Before starting, I want to thank my coworkers and supporters who have made possible this conference with their hard work. Dr. Lina del Castillo, Camila Ordorica, Janet Núñez, Paloma Diaz, Susana Sharp, Jennifer Meliu, Dr. Adela Pineda, Gabriel Esparza, and Dr. Adam Clulo. As well, many thanks to the broad team of graduate students who have engaged and reviewed the scholarly work of our guests for promoting and keep thinking about archives of the Atlantic Iberian world and how Latin Americans have contributed actively to the histories of archiving. This panel will explore how archival work involves and requires interinstitutional collaborations through this well-known documental corpus. The Relaciones Geográficas and Topográficas were a massive set of reports responding to similar interrogatories and questionnaires formulated by Spanish cosmographers in a couple of decades in the 16th century. The Relaciones actually circulated through Iberia, the Atlantic, and the Americas. They currently provide evidence of how the paperwork networks of the Spanish Empire worked. As well, these documents, texts, and maps are hosted currently by diverse archives, such as the Benson Collection, the Archivo General de Indias, the Biblioteca del Escorial, and the Real Academia de la Historia in Madrid. The location and characteristics of these documents have stimulated dialogues and trajectories of scholars and wide audiences all over the world, since these documents help us understand in a comparative way how diverse were the ethnicities, customs, and environments of town communities throughout the Spanish Empire. Our panelists will delve into this dialogue from many different but complementary perspectives to demonstrate why viewing and weaving these networks are relevant things to do. Since we all understand and speak Spanish, feel free to present or talk in this language as well. Yo también cambiaré a español ocasionalmente. Regarding our conference format, I will introduce each panelist and the discussant just before their short presentation in the order provided in our schedule. Each panelist will have 5 minutes to present the main points of their pre-recorded presentations that you can watch on the Lila's YouTube channel whenever you want. Then the discussant, Professor Kelly McDonough, will offer comments and pose questions to each panelist. After that, they can respond to Professor McDonough's comments shortly. Finally, we will open the floor for dialogue and questions of the public. I will be managing the time, so I will send you a direct message in our Zoom chat if you go over time. So thank you all for being here. And we will start with Professor Rosario Granados. She's a Mexican art historian, and she's currently Associate Curator in the Blanton Museum of Art at UT Austin. Her project is entitled Mapping the Memory of an Exhibition, y Relaciones Geográficas at the Blanton. Thank you very much. You are muted, Professor. Of course. Of course I am. Muchísimas gracias a todo el equipo que hizo posible este congreso en el que hemos aprendido muchísimo. Ya hemos visto la importancia de los archivos y de pues, la labor de la Benson. Creo que es una manera fabulosa de seguir celebrando el centenario, y también quiero agradecer muchísimo a todo el equipo, incluido a ti, Rafael, que puso este congreso en activo, ¿no? Y es lindo estar del otro lado, ¿no? Porque hace algunos años yo lo organicé y es muy bonito ahora estar presentando. Y lo que quiero presentar, bueno, lo que pueden ver ustedes en línea de manera más grande, y voy a hacer ahora un pequeñito resumen. Voy a compartir mi pantalla. Si puedo hacerlo. Es hablarles, bueno, es hablarles de, hice un juego, ¿no?
lo que queda de una exposición como la que hicimos en el Blanton hace 2 años, ya casi. Mapping Memory, Space and History in 16th Century Mexico. Fue una exposición muy cortita, pero creo que muy importante en el sentido de que fue pensada como una manera de empezar las reflexiones sobre las consecuencias de la guerra mexica española, como ahora creo que le empezamos a decir de manera más justa a eso que ocurrió en 1521 y que al no llamarla como conquista, implica una serie de pues, valoraciones de procesos mucho más complejos, ¿no? Entonces, esta es una exposición que se hizo en el 2019 precisamente con ese contexto, ¿no? Con la gana de visibilizar los mapas, ¿no? Pero también de cuestionar un poco la fuente o las fuentes que usamos para hacer la historia. Fue una manera de abrir boca, digamos, a los muchos eventos que hubo a lo largo de todo ese año y que siguen habiendo, creo, cuestionando qué fue lo que realmente pasó y cuál era la postura de ambas partes y de los muchísimos receptores de las historias que se hicieron contando esos eventos que ocurrieron en agosto de 1521, ¿no? Entonces, esta es una exposición que estaba organizada en 3 secciones, Mapping Memory, Space and History. La gente entraba por historia y lo que veía era una serie de reflexiones sobre el contexto de la conquista, ¿no? Con ese mapita que trazaba el camino de Hernando Cortés y sus huestes militares. Un poco como contexto, también había una sección sobre la historia cartográfica, que es lo que había, que se entendía por un mapa en Europa en el momento en el que llegan estos exploradores que no saben a dónde están llegando, que no lo tienen concebido como lo tenemos nosotros ahora. Y muestra un poco entonces esa manera de construir en el imaginario europeo tanto lo que era América físicamente, pero también en los habitantes y sobre todo esta relación con la invasión española, ¿no? La segunda sección de la exposición era espacio y ahí es donde estaban la mayor parte de los 19 mapas de las relaciones geográficas del grupo de 37 mapas que tiene la Benson. Nos prestaron nada más 19 por cuestiones de conservación, pero es la primera vez que tantos mapas estuvieron juntos en un espacio museográfico. Antes habían estado en otros espacios, pero otra innovación que tuvimos, además del número, fue el que los pusimos en plano, también por una cuestión de conservación, pero para mostrarlos como objetos, ¿no? No tanto como imágenes, que es lo que normalmente el Museo de Arte tiende a hacer, sino enfatizar su materialidad y por tanto propiciar un acercamiento que obligara a los visitantes a moverse alrededor de ellos, ¿no? Y en esta sala donde era una cuestión o la discusión era un asunto espacial, pues nos importaba mucho esa interacción, ¿no? E incluimos, ahí está marcado en la flechita donde estaba, el cuestionario que dio origen a estos mapas, ¿no? Contábamos ese contexto histórico y a través de las cédulas, de las cuales leí varias en la presentación grabada, dimos también contexto etnográfico, ¿no? Mostrando quiénes eran los autores, como más o menos, ¿no? Cómo vivían y cuál era la relación como creadores que tuvieron tanto las autoridades españolas de cada una de las poblaciones representadas en el corpus de las respuestas, ¿no? De las relaciones geográficas, tanto como de los personajes, autoridades indígenas que participaron tanto en la manufactura de las respuestas como en los mapas, ¿no? Hablamos mucho también a través de las cédulas de la materialidad, ¿no? Del origen del papel, que también era como importante, ¿no? Si nos interesaba hablarlo o mostrarlos como objetos que podían ser recorridos, ¿no? Algunos de los mapas, los de tamaño
de folio estaban agrupados a través de 3 temas generales, que era las redes, a través de varios pueblos, ¿no? Y entonces explicábamos en las cédulas cuáles eran las cabeceras y cuál era el origen de las cabeceras, ¿no? De los caminos, porque bueno, un elemento visual que siempre ha llamado mucho la atención son las patitas, ¿no? Las footprints, las huellas, tanto de las personas como de los caballos, entonces nos importaba mostrar eso. El segundo grupo era agua y el tercer grupo era ciudad y Altepetl, ¿no? Mostrando cómo la ciudad funcionaba alrededor, sigue funcionando en muchísimas partes de Latinoamérica a través de alrededor de la plaza, que de alguna manera, siguiendo a Bárbara Mondi, pues decíamos, se vio revitalizado esa cohesión social a través de la vida que propiciaba la plaza, ¿no? O el Altepetl, ¿no? En la idea de que lo que importa más allá de la traza física de una ciudad es el vínculo que hay entre sus personas, ¿no? La tercera sala era Mapping Memory y ahí intentamos pues hablar no solo de cómo los mapas, la cosmovisión indígena concibe el espacio físico también como una manifestación del espacio temporal, y entonces lo hicimos a través del grandiosísimo, en el estricto sentido de la palabra, ¿no? Pero también visualmente el mapa de Tezacoalco. Y ahí también incluimos estas 4 acuarelas de la artista mexicana Mariana Castillo de Val, que las hizo como una reacción expresa para la exposición. Y queríamos con ello mostrar cómo esta representación de los mapas o ¿no? esta mirada seguía activa de alguna manera, ¿no? Una cosa que sí es importante, ¿no? Ya un poco hablando de la recepción de la exposición, más allá de lo que nosotros quisimos hacer o de lo que yo quise hacer como curadora, era mostrar que los mapas fueron vistos por muchísima más gente de lo que se puede esperar, ¿no? Cuando están permanentemente en una biblioteca especializada como la Benson. Entonces hicimos hincapié, o hice yo hincapié en la presentación, mostrando que la diversidad, ¿no? Muchas de las personas que escribieron artículos o reseñas sobre la exposición nunca los habían visto, no tenían ninguna incluso idea de su existencia. Y entonces es interesante que Art Forum o Sidelines o Atlas Obscura, publicaciones especializadas en arte visual, o Texas Architect en arquitectura, nos hayan retomado la exposición, porque eso permitió, creo, mostrar la importancia de visibilizar este tipo de materiales, porque no solo son los materiales, sino son las historias que cuentan estos materiales, ¿no? En la presentación digo algo que creo que es importante, que ojalá podamos retomar después. Nunca fue mi intención que la exposición diera voz a las comunidades indígenas representadas, porque pues yo no soy parte de esas comunidades, entonces no puedo pretender ser la portadora de esa voz, ¿no? Yo soy portadora de mi voz nada más, y entonces creo que al decir que no quería yo darle voz a las comunidades indígenas, era más bien una gana de reconocer la diversidad de todas las comunidades indígenas que en algún momento tuvieron algo que ver con con la creación de estos documentos, ¿no? Y que mi intención era, como dije en un principio, crear o cuestionar, ¿no? Cómo se ha armado la narrativa de la historia de la conquista o de la caída de México Tenochtitlán y de la subsecuente colonización de México y del resto de Latinoamérica, ¿no? Quizá habrá que hablar mucho, ¿no? de cómo estos proyectos visibilizan unos objetos, pero quizá no permiten un contacto con esas voces nuevas y activas, ¿no? Históricas también. Entonces es algo que quizá habrá que hablar después, ¿no? Pero sí creo que sí quiero compartir, pues ahora que yo tenía como muy clara la intención
de abrir boca, digamos, ¿no? De abrir una conversación más que pretender ser yo la que pudiera, ¿no? Encarnar una voz general, ¿no? Y creo que el objetivo de la exposición de darle visibilidad a estos mapas se cumplió. De hecho, NPR hizo una pequeña nota sobre la exposición, lo cual nos llenó de orgullo porque finalmente pues sí abarcamos un público nacional, ¿no? Y creo en los Estados Unidos, y creo que eso pues a los mapas le hace mucho bien, ¿no? A la Benson en el centenario, yo espero que también haya servido a mostrar, ¿no? Las riquezas que hay en la universidad. Y bueno, la exposición fue elegida como una de las 20 mejores exposiciones según esta revista que se llama Hyperallergic, que es una revista con una visión muy crítica de las artes visuales, ¿no? No es como otras que nada más se dedican como al arte, como se podría entender muy, de manera muy constreñida, ¿no? Hyperallergic tiene una concepción de las artes visuales en un contexto mucho más amplio, que es una con la que yo coincido como historiadora del arte. Y bueno, me encanta que esta haya sido la respuesta hacia los mapas, hacia su belleza estética, pero sobre todo hacia su riqueza como documentos históricos que, aunque viven en un entorno cerrado como es la Benson Library, pues tienen una vida y merecen ser vistos por muchísima más gente para que entonces a partir de ahí pues se pueda tener un contexto más amplio de la compleja y contradictoria y paradójica historia de Latinoamérica, ¿no? Y de este momento en particular, que es el momento de la invasión española, ¿no? Con eso creo que dejo la presentación, agradeciendo de veras de nuevo la invitación por hablar de este proyecto que para mí realmente fue muy importante. Fue el primer proyecto que imaginé cuando llegué a trabajar en 2016 al Blanton. Y que para mí también representaba la oportunidad de pues mostrar las riquezas que tiene UT, ¿no? O sea, los mapas son tan valiosos que no hubieran podido salir tantos a ningún otro museo. Cuando salen, si han leído el fabuloso texto de Brooke en el blog de la Benson, donde habla de cómo tuvieron que salir con seguridad y ella nunca pudo despegarse un minuto de los mapas, ¿no? Entonces solo el Blanton, que está estrictamente en el mismo campus, hubiera podido hacer una exposición de esta magnitud, ¿no? Digamos, con tantos mapas. Y pues tomamos la oportunidad y realmente fue una maravilla, creo, poderlos y poder verlos todos juntos en un entorno como distinto, digamos, ¿no? Eso exploro más eso en la presentación grabada, pero bueno, les agradezco de veras la invitación para haber venido aquí a reflexionar un poco sobre lo que la visibilidad de la exposición les pudo haber aportado a los mapas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, profesora Rosario. Estamos muy contentos de aprender de esta fascinante exposición. Y bueno, creo que es muy interesante ver cómo se da esa transición de el archivo de la Benson a la Blanton y empezamos a ver cómo se tejen esas relaciones interinstitucionales y cómo los archivos necesariamente circulan y se mueven y no solamente están quietos y guardados en repositorios. A continuación, vamos a presentar a la doctora Mackenzie Cooley. She is Assistant Professor of History in the Hamilton University, and her project is entitled Knowing Nature, Knowing Empire in the Relaciones Geográficas. Thank you, Dr. Cooley.
Well, it is absolutely a pleasure to join you all today, and it's really a wonder of this novel format that a presentation from Florence, Italy could be included in this digital program at Archive. So those of you who've had a chance to watch the pre-recorded videos will know that I came to the Relaciones through my dissertation research onto animals and the making of new natural worlds in the early modern era. From there, these sources have been really central to an undergraduate research project conducted at Hamilton College. And this then evolved into making a searchable database of Acuña's published transcriptions of the Relaciones in my classes. An edited volume, a critical edition, and a couple articles showcasing this research are in the pipeline. So without further ado, I have selected a couple big takeaways from working with these sources and consolidated those into 4 points. Number one, what has astonished me in working with these materials and in listening to all of your papers is that there's so much work to be done on these sources, and they are so rich. I'm in awe of the work that has gone into exhibiting the Relaciones maps, digitally collecting and collating vast colonial and indigenous archives, and linking these discursive and visual sources to the places they describe. I think we'll hear from the other panelists over the course of our time together that over the next 10 years, significant new scholarship will use digital projects that reckon with the scale of the Relaciones broadly defined. That scholarship, I think, will offer us ways to make meaning of the flawed work of early modern imperial cosmographers and their collaborators, with an awareness of the blinders worn by the Spanish imperial state. Perhaps more importantly, though, it will also require resisting the perpetuation of colonial categories in this early modern data. So point 2, for my work at least, I have seen nature to be everywhere in the Relaciones Geográficas and Topográficas. Leading questions encouraged respondents to differentiate between local nature and imported plants and animals, as well as flora and fauna, as separate from the old world and the new. This meant that respondents identified over and over again in every site what was a European and what was an indigenous animal. So horse, European but domesticated. Eagle, mostly indigenous, could be trained but mostly wild. Dog, it's complicated. Some were European, some were indigenous, but all liked each other so much that they didn't really preserve those separations. Most importantly, when it came to dogs, American ones were more delectable, despite Spaniards' protests. What do we take from all of this? Decades after the European invasion, differences in a natural world that was increasingly fused were preserved, demarcated, and trained into administrators' recollections. Point 3, through these sources, I think we can see that political power and nature were together perceived to be in flux. Through the Relaciones, both human and non-human nature was imagined to be subject to change under human and, more importantly, perhaps imperial influence. Reporters were explicitly asked about how the world, natural and political, had shifted in recent memory. This meant that unlike so many early modern reports about nature, the Relaciones captured a landscape and an aquascape in flux. The amphibious axolotl that writhed in lakes and tasted a bit like chicken were disappearing. So too were the cebros that had once galloped across Siberia. Through these sources, the polycentric states under Spanish influence were coerced or encouraged to represent a vision of new Spanish nature, the nature of a Spanish empire. Point 4, I think it's very important to both consider the Relaciones as local sources about very particular places written by local experts, and consider them in the aggregate across all of their different incarnations. These are sources for understanding how empires generated systematized knowledge of local worlds. In the edited volume I'm working on with Hui Wu, Knowing the Empire in Early Modern Spain and China, we have been exploring how these managerial toolkits and paper technologies emerged independently in imperial Spain
and in the Chinese local gazetteers. The better we know how empires thought and failed to think, the better we will be able to decenter the origins of science from Northern Europe. Only by reading across this genre can we see what was shared and what wasn't in that mosaic of places that Spanish colonialists claim. For my work, I suggest that these local sources show then a patchwork Colombian exchange where local agency, adoption, and environment matter profoundly. The Relaciones are certainly objects of knowledge with Latin American perspectives, but they're also more than that. They're windows through which we can glimpse vista after vista of an early modern world amidst a piecemeal transformation by globalization, colonization, and connections, for both better and for worse. Thank you. Thank you very much, Dr. Colley. Yes, es cierto que las relaciones hablan un montón sobre la configuración de el mundo de la temprana modernidad. Y por eso es interesante también empezar a conectarlas con otros lugares, ¿no? Como con China. Y en este caso también considerar que en esta misma época se hacen las relaciones topográficas en España. That's why we have invited Professor Nadezhda Konyushkina. She's doctor in medieval history in the Universidad Estatal Lomonosov of Moscow. And her project is entitled Aplicación de GIS en la reconstrucción del régimen señorial en España en la segunda mitad del siglo XVI a partir de las relaciones topográficas de Felipe II. Por favor. Muy buenos días a todos. Antes de nada, me gustaría saludar a todos los participantes de este magnífico evento y dar las gracias al comité organizador por haber reunido a todos nosotros y también por su excelente labor. Me siento muy honrada de poder participar en esta conferencia. Ya me han presentado, yo soy una investigadora rusa y pues aprovecho la ocasión para expresar mi apoyo al pueblo ucraniano que está sufriendo la agresión militar rusa y espero que todo sea mejor estos días. Pues también yo me gustaría compartir la presentación que tengo. Y voy a ser muy breve para no quitarles el tiempo. La verdad que llevo muchos años dedicándome a las relaciones topográficas de Felipe II y el énfasis de mi estudio se está puesto en los aspectos antropológicos. En particular, me interesan las nociones espaciales y temporales de los habitantes de Castilla la Nueva. Pues aquí pueden ver el mapa físico de las tres provincias escogidas que yo estudio de Castilla la Nueva, pues son las provincias de Madrid, Toledo y Ciudad Real. Y en particular me interesan, como ya he dicho, las naciones espaciales y temporales. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero averiguar cómo los encuestados, la gente que respondía a la encuesta filipina, cómo percibían su propio espacio, también cómo percibían el paso del tiempo y qué periodos y acontecimientos históricos están más presentes en sus testimonios. Y son los temas que abarca mi tesis doctoral. Pero hoy yo voy a hablar un poco de otras cosas y voy a concretar de lo que quiero hablar hoy. En el marco del análisis espacial me interesan las cuestiones de la administración y la gestión territorial. En otras palabras, el análisis de las ideas de los vecinos, de la gente encuestada, sobre la jurisdicción de sus pueblos. Y eso nos permite entender qué papel desempeñaba el espacio administrativo en sus naciones espaciales. Aquí pues, ustedes pueden ver los pueblos de las tres provincias escogidas
que aparecen representados en las relaciones topográficas de Felipe II. Son bastantes y son bastante representativos entonces. Y yo tengo por objetivo dar una visión del régimen jurisdiccional de estas tres provincias utilizando la tecnología GIS. Entonces, mi intención es visualizar los pueblos de realengo, de órdenes militares, de señorío eclesiástico y laico y de doble jurisdicción, que aparecen en estas respuestas de las relaciones topográficas. Entonces, el resultado queda reflejado en estos tres mapas. Voy a empezar por el primer mapa de la provincia de Madrid. Entonces, lo que podemos ver aquí son los pueblos marcados en diferentes colores. Por ejemplo, los pueblos realengos están marcados en rojo. Los de señorío laico están marcados en verde, los pueblos de órdenes militares en azul celeste, los de pueblos de señorío eclesiástico de azul intenso y los pueblos de doble jurisdicción, que también aparecen, son muy pocos, están marcados en naranja. Pues estos son los de la provincia de Madrid. Vamos a pasar al régimen señorial en la provincia de Toledo. Aquí también están. Y pues al régimen señorial de la provincia de Ciudad Real. Entonces, al visualizar los datos podemos sacar algunas conclusiones. Que, por ejemplo, los pueblos realengos predominan en las provincias de Madrid y Toledo, mientras que en la provincia de Ciudad Real, pues en esta, la tercera, la mayor extensión tienen los pueblos de órdenes militares. Los pueblos realengos van seguidos por los señoríos laicos en la provincia de Madrid y Toledo. Respecto a la provincia de Toledo, el número de los pueblos que pertenecen al señor secular es igual al que pertenecen al rey. Las tierras de propiedad eclesiástica estaban más extendidas en la provincia de Toledo, como se ve en este mapa, porque es donde se ubicaba la sede arzobispal. Y un caso muy curioso son los pueblos que, según las respuestas de los vecinos, tienen doble jurisdicción, estos, que son muy pocos y declaran pertenecer al rey y al mismo tiempo a una de las órdenes militares o a un señor laico. Hay que aclarar que en algunos casos lo declarado por los vecinos no era la verdad. En realidad no pertenecían al rey, sino que los vecinos aspiraban a asociarse con el rey. Entonces, resumiendo, quiero decir que solo estoy dando mis primeros pasos trabajando con los sistemas de información geográfica y solo con esta ponencia yo quería dar un ejemplo de cómo los sistemas de información geográfica ayudan a avanzar en el trabajo con una fuente tan rica y tan variada, pues, que son las relaciones topográficas de Felipe II. La visualización de datos nos abre nuevas perspectivas en la interpretación del contenido de la fuente y también amplía nuestros conocimientos acerca de las localidades que contestaron a la encuesta. Y entonces se convierte en un instrumento muy eficaz para procesar de manera estructurada los datos comunicados por los vecinos. Y no solo respecto al régimen jurisdiccional de los pueblos, tema que yo he tomado como ejemplo y que puede parecer bastante aburrido, pero en diversas áreas también se lo puede aplicar para hacer el análisis, por ejemplo, de los recursos naturales, de los recursos acuáticos, de la flora y fauna, que de verdad es una fuente muy inmensa y muy interesante.
Y también estoy de acuerdo en que queda mucho por investigar y vale, pues es todo y otra vez quería dar muchas gracias al comité organizador y también a los participantes de este magnífico evento y muchas gracias por la atención. Saludos y ánimos a todos los participantes de la conferencia y también al comité organizador. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadezhda, por tu presentación. Ya hemos empezado a recibir preguntas del público, pero las vamos a hacer más adelante después de oír los comentarios de la profesora Kelly y también de la presentación de la doctora Mariana Favila, que es la persona que sigue. Ella es postdoc en la UNAM y en el ENA en México y es Research Associate en el proyecto Digging into Early Colonial Mexico. Y su presentación se llama Explorando el México colonial temprano, estudio de casos sobre redes de conectividad en las relaciones geográficas utilizando un gazetteer del siglo XVI. Entonces, adelante, Mariana. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias a todos. También estoy muy agradecida por la oportunidad de estar con ustedes compartiendo este espacio. Bueno, pues el título tan largo de la plática que ya está en video en YouTube, tal vez en realidad la intención de la conferencia, de la plática era hablar de este maravilloso proyecto en el que he participado desde hace más de 3 años ya en este momento, porque todavía seguimos trabajando en él, ¿no? Y a partir de este esfuerzo interinstitucional, ¿no? Entre la Universidad de Lancaster en el Reino Unido, la Universidad de Lisboa y el Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en México, pues es que se juntan, ¿no? Una serie de investigadores líderes, entre ellos, por supuesto, liderando el equipo de la doctora Patricia Murrieta Flores, que no nos pudo acompañar, pero bueno, el doctor Diego Jiménez, el doctor Ian Gregory y el doctor Bruno Martins. Y ellos a la cabeza y trabajando con este proyecto, pues nos encontrábamos todos los que en ese momento no éramos sus postdocs o los research associates, etc. Este esfuerzo interinstitucional tiene todavía muchos outputs, ¿no? Tiene como muchos productos que se están trabajando, que ya se han publicado en algunos de estos, en capítulos de libros, artículos, etcétera. Pero sí quería hacer hincapié en que uno de los, o dos tal vez, dos de los productos más importantes son, por un lado, este gazetteer, este diccionario digital, ¿no? De topónimos, y el esfuerzo enorme, porque esto sí es algo que yo viví en carne propia, de realizar la desambiguación geográfica de los topónimos que aparecen en este corpus y los retos a los cuales nos enfrentamos, ¿no? Que es algo de lo que hablo en la conferencia respecto a los desafíos que se presentan con este tipo de corpus, porque contienen palabras en otras lenguas, porque por sí mismo ya nos está confrontando problemas históricos muy diversos, ¿no? Y lo que tratamos de hacer a lo largo de todos estos 3 años fue marcar el camino, ¿no? Marcar una metodología que pudiera servir para otros proyectos, para otros corpus documentales, que tomaran en cuenta la experiencia y todos los aciertos y errores que cometimos, que todavía estamos trabajando en ellos, porque precisamente trabajar con un corpus, aunque pareciera muy cercano, ¿no? A nosotros, en términos como de concepción, de lenguaje, tal vez, en realidad es producto, en particular las relaciones geográficas del 16, es un producto completamente en donde intervienen muchas voces, ¿no? Entonces, en esta intervención de muchas voces, es muy difícil querer que todo lo que estamos encontrando ahí encajarlo, ¿no? Como en entidades, como en categorías que son muy nuestras. Eso fue uno de los grandes retos que tuvimos, ¿no? Porque, y quiero como resaltar esto porque no tuve chance realmente de explayarme en este punto en la presentación. Una vez que nosotros ya habíamos más o menos logrado, ¿no? Este avance con la desambiguación de muchos de los lugares, que la verdad es que
pues es fantástico porque hemos logrado resolver algunos problemas ahí históricos locales, ¿no? Y por el otro lado, la implementación de la herramienta para el análisis geográfico de textos, que es uno de los grandes outputs del proyecto, que también ya va a estar muy pronto disponible en línea para consulta a cualquier persona, y que inevitablemente requiere un cierto tratamiento del corpus previo, ¿no? Eso es parte como digamos, de la metodología que nosotros además ya publicamos, ¿no? Entonces todo esto está publicado y se puede consultar y se puede reproducir. Pero parte de ese aspecto tenía que ver con crear entidades para realizar las anotaciones digitales, ¿no? Entonces ahí es donde yo en la conferencia hablo de las ontologías, de la ontología que tuvimos que crear para categorizar estas entidades que nos interesaban o que pensábamos que podían ser interesantes para los investigadores, para las investigadoras y los investigadores. Fue muy complicado, porque nos encontrábamos precisamente con que nuestras propias categorías no eran las de ellos. Entonces, al final, creo que una de las enseñanzas más importantes fue no tratar de pensar el texto desde nosotros hacia él, ¿no? Para extraer o crear estas categorías, sino en el sentido contrario. Primero escuchar el texto, leer el texto, ¿no? En este caso, y realmente considerar de qué están hablando, qué les interesa, cuáles son las noticias que les interesan a ellos, y esas son las que nos tienen que guiar, ¿no? Para empezar a pensar en sistematizar los procesos de extracción de la información, ¿no? Y ya para terminar, quise poner el ejemplo del tema que yo trabajo, que tiene que ver con la conectividad acuática y terrestre. Digo, fue muy breve, realmente no me quise explayar porque quería darle prioridad a toda la cuestión del gazetteer y del análisis geográfico de textos, pero es un ejemplo de los miles y cientos de preguntas de investigación que se pueden hacer, ¿no? Y que nosotros esperamos que realmente todos los productos que estamos generando sean aprovechados, ¿no? Van a estar todos disponibles en línea y esperamos que contribuya precisamente a los próximos 10 años, como mencionaba la doctora Culi, ¿no? Todo lo que pueda llegar a pasar en los próximos años con las nuevas investigaciones, las nuevas técnicas digitales. Entonces, yo agradezco muchísimo, espero no haberme pasado el tiempo y de nuevo, muchas gracias a todos por sus comentarios y por la oportunidad de estar aquí. Bueno, muchas gracias, doctora Fabila. De verdad que todas las presentaciones de ustedes pues nos dan cuenta de esa necesidad de seguir pensando cómo establecer y fortalecer estas redes interinstitucionales y también pensando en archivos digitales que nos invitan a trabajar con las comunidades y facilitar el acceso y la reflexión sobre estas fuentes. A continuación voy a presentar a nuestra discussant, la doctora Kelly McDonough, quien va a ofrecer comentarios a las panelistas. So I will do it in English. Dr. Kelly McDonough is an associate professor of Latin American literary and cultural studies and indigenous studies in the Department of Spanish and Portuguese at the University of Texas at Austin. Her primary research areas include critical indigenous studies, Nahua intellectual history, ethnohistory, and indigenous science and technologies. She's author of The Learned Ones, Nahua Intellectuals in Post-Conquest Mexico, and various articles and book chapters. Her current book in progress is titled Indigenous Science and Technologies of Mexico Past and Present, Nahuas and the World Around Them. In addition, Dr. McDonough is co-editor of the Native American and Indigenous Studies Journal. So welcome, Professor McDonough. Hi there, thanks so much. I am absolutely delighted to be with you all today, albeit on a Zoom panel. I hope that we'll be back to in person someday in the near future. I really want to thank Lina del Castillo for being the mastermind of such a terrific Lozano Long conference topic and the slate of speakers that we have enjoyed these past 2 days. I'd also like to recognize Paloma Diaz and Susana Sharp for wrangling the overall logistics, which are very complicated,
and of course, Rafael Nieto Bello for taking a lead role in organizing this panel. This is our fourth and final panel related to the Relaciones Geográficas and Topográficas, in which my very esteemed colleagues, I'm so happy to see some of you that I haven't seen in a long time. They demonstrated really innovative digital methods and pedagogical possibilities, and then also discussed the implications of bringing the Relaciones Geográficas maps to the general public. So I've also worked pretty closely with the New Spain corpus of the Relaciones Geográficas, particularly the written responses rather than the maps. And my interest has been in relation to how or even whether we can tease out indigenous knowledges from them. So my comments and questions, I promise to the panelists that they treat your presentations specifically, but some of the questions or inquietudes I have are stemming from my own sort of pending concerns related to work with these materials. So first off, I'd like us to dig a little bit deeper into this idea of the importance of the manuscripts. Everybody said they're very important, they're very rich, we need to keep going. But I've had colleagues say, we've been working with these manuscripts for decades, there's nothing really new in there. There's some contextual data, move on, right? But the panelists here are saying that, and something new that this panel is doing is working with the materials in a corpus form rather than just looking for some contextual detail in a single region or town. But I'd like to hear precisely why you think these are so important and why this corpus approach sort of shifts us into new terrain. What makes these materials worthy of renewed and sustained scholarly analysis? What makes them so unique? And I guess, so the question for you is, what is at stake here with focusing on these manuscripts, especially in a corpus process? And that applies to Rosario also. What is at stake with us bringing these materials together and looking at them as a unit? All the panelists mentioned in some way or another that a key analytic for these manuscripts is knowledge and circulation. So I have to confess my ignorance in terms of the fate of the Relaciones Topográficas. Perhaps Nadezhda can give us a sense of this. But we do know that López de Velasco's big comprehensive atlas of the Spanish-held territories, it never came to be. I mean, that was the point of these questions or these questionnaires, and then the end result didn't happen. So my question is, who was consulting or utilizing these manuscripts and to what end? Or did they simply languish in archives once they were received? I mean, of course, there's this on the ground circulation of knowledge between indigenous principales, elders, and Euro Criollo authorities. But it seemed like the panelists were suggesting that there was a broader circulation, this cross-Atlantic circulation. So I'm wondering if you can talk a little bit more about how this knowledge actually circulated and with whom. How do you conceive of these manuscripts as part of this knowledge and circulation paradigm? I want to talk about the creation process of the manuscripts, or the part where people were answering these questions. It really wasn't discussed at length, but I think it's an important issue to take up if we're going to think about how and why these materials merit further analysis. With very few exceptions, they are entangled texts of many minds and many hands. And these are predominantly male and predominantly elite answers or conversations that were happening. So if knowledge was circulating, we need to remember that it was a very specific type of voice and knowledge, right? And we need to think about ways to get at other voices and knowledges that are perhaps maybe muffled or obscured in these materials. So the questionnaires instructions insisted that Spanish authorities consult the intelligent persons with knowledge of the matters of the area. Most local authorities did precisely that. Countless entries are prefaced with the phrases dijeron que, respondieron que. With the they said they responded that, being the indigenous authorities, nearly half of whom in the New Spain corpus are named explicitly.
records of how these consultations took place actually are pretty rare. There are 3 relaciones geográficas, Coatepec, Atlatauca, and Chimalhuacan, where they actually talk about the elders consulting their painted books. So we have an idea of how some indigenous people were gathering information and transmitting that information. But I want to give us maybe a little bit of a clearer idea of who was also at the table. This was not just a meeting of Spanish and indigenous political players. We also had native and non-native interpreters of the multiple indigenous languages of the region. We had scribes who put pen to paper, and then occasionally there was a Spanish priest. So historian Barry Isaac has suggested that the entire process took place in a public setting. So if that is true, it's easy to imagine that there are also expectations of silent stakeholders, right? Who had a part in shaping what was actually voiced. So motivation for why each party participated, what they contributed, and the significance they attached to the manuscripts would of course have varied. The intention of the Spanish Crown in collecting data, it seems relatively straightforward. But I think that we would do well to remember that Europeans were not the only ones gathering data at these meetings. Native elites were likely paying very close attention to what was and what was not important to the dominant culture based on the kinds of questions they were emphasizing. And Duccio Sacchi has pointed out, this is interesting, I think, that he talked about the process allowing indigenous authorities to negotiate and formalize territorial order and rights. And so I was struck by what sounded like evidence of this kind of formalization of territorial order in Nadezhda's presentation, when she, in the longer video presentation, when she talked about how Manzaneque claimed to be a pueblo realengo, even though it simply wasn't the case. And so there's that question of like, we're going to tell you what our identity is. And so from Nadezhda, I'd like to know more about who participated in the creation of the Relaciones Topográficas in Spain and what sort of those power dynamics involved were there. In terms of Relaciones Geográficas, I want to insist that it's possible that Native participants were actually thrilled at times at harnessing the gaze of the leading power brokers of the region. It would have elevated their standing in their own community and beyond. But it is incorrect to assume that all indigenous individuals came willingly. For example, in the Cuscatlán process, the local Spanish authority threatened a fine of 100 pesos de mina. That was probably about, at auction, about 10 to 12 horses to each indigenous man who was summoned but did not show up. And then he boasted of 100% compliance. So we've got that kind of tension. No doubt, for their part, Spanish and Criollo authorities, secular and religious alike, aim to present a picture of harmony and efficiency in their districts, or to highlight the harsh conditions under which they labored. Like, you know, we're doing so much in these really difficult contexts. Either narrative would have portrayed them to their superiors in a quite favorable light. So the complexity of how these responses were gathered has caused many to view the Relaciones Geográficas as unreliable sources for Native voices. Although strangely enough, they are seen as completely reliable sources for Spanish voices. And I think that's something that we need to discuss. For starters, there's significant concern, and this is not entirely unwarranted, that Western epistemological and ontological frameworks, these visible in the kinds of questions asked, in the way that the answers were collected. For example, in Serge Gruzinski's words, change the meaning, the form, and the substance of indigenous recollection. So that's sort of one of the arguments about, you know, we can't really take these sources seriously. But I am hesitant to assume that indigenous authorities were unable to convey what they wished in the manner they preferred due to the oddities of this questionnaire and its scenario. So another potential issue with the responses in
in the context of how they were produced is that there were so many opportunities for miscommunication and even intentional manipulation. So let's consider the conditions and structures that bound what was communicated and what could be known. And this is what our closing keynote speaker, Arndt Brendeke, has called epistemic and communicative settings. So we need to think about that in the process. Brendeke has argued that Spaniards possessed the power to initiate the questioning and to force a reaction from the respondent. This leverage would have been inherent in the figure of the colonial authority figure. But this power, I believe, however threatening, wasn't truth serum. Natives likely self-censored their responses, particularly in the area of religious practices, since priests were always on the lookout for so-called pagan beliefs and practices. And both parties, Spanish and indigenous alike, would have consciously or unconsciously highlighted certain points and remained silent on others based on their own individual or societal interests. We have also the indigenous language interpreter who may have occasionally misunderstood or even willfully declined to convey the full content of what he heard. And finally, following the practices of the time, the scribe would have been at liberty to paraphrase what the interpreter relayed. So I'm not arguing that these manuscripts, I don't want to give the impression that, well, we just can't work with these manuscripts at all. On the contrary, I think that we need to proceed with caution, with eyes wide open as to the nature of these manuscripts. But I also agree with Camilla Townsend that to ignore, especially the indigenous voices in these materials because of their complicated colonial context is further akin to silencing them. So for the panelists, how are you addressing or not this issue of how the manuscripts were created in your respective work? So each of the panelists discussed digital tools to deal with the large amounts of data in these manuscripts. And, you know, Mariana's project I saw last week with Pati Murieta gave me sort of a tour of what you all have been working on. And I believe that if I had waited for you to finish this, I would have maybe 6 months of my life back because we're dealing with so much data and it takes so long, right? So I would like the panelists to speak a bit more as to the uses and importance of data visualization. So what does visualization tell us that no other approach can? For example, does the geographic visualization of jurisdiction show us something that would not have been evident in textual analysis? And then what are the other kinds of questions and answers you've generated with these visualizations? I want to ping back to Mariana discussing her work with the Digging into Early Mexico project, which really does open up the Relaciones Geográficas to very fast and almost limitless exploration. Dealing with these large amounts of data has always been one of the major challenges of working with the Relaciones as a corpus, and this tool and method potentially resolves this. My question for Mariana and the other panelists relates to ontologies or listicles in Mackenzie's case. When we choose these keywords, and I know that Mariana talked about this a little bit about letting the text talk to us or letting the historians ask these questions, but I think it's important to think about when we choose these keywords and terminology for digital projects, we're deciding what can and cannot exist in our respective corpus. So I want to know a little bit more about how your ontologies were developed, who has been involved in that conversation, and how you think that these ontologies in your respective projects illuminate, but maybe perhaps also obscure people, places, things, and their relationships in the colonial context. I feel like I'm running close to out of time, but I want to, I think I'll
jump to engagement with the public. Rosario Granados discussed bringing the Relaciones Geográficas maps held at the Benson Latin American Collection to a public audience. My question for the panelists, however, is how or if they are, or how are we connecting colonial archival materials such as the Relaciones Geográficas and Topográficas to contemporary community descendants and stakeholders? It is clear with the data visualization that most of these communities can be located. What is our responsibility then to these communities as researchers and teachers? What are some of the ways you're already doing some sort of intellectual exchange, digital repatriation, and so on with the stakeholder communities? Or how do you maybe imagine doing so? I'd love to hear more from Mackenzie about the student involvement in this project and what is special about this corpus in terms of teaching and working in the classroom with students and teaching students about archival research. Finally, I want to close by noting that this panel managed something unusual. I want to commend the organizers, and that's putting the Relaciones Geográficas and Topográficas together in a single panel. That doesn't happen. And I can't help but wonder, why do we keep these corpora separate? Does archival access preclude further exploration? Will digitization solve this issue? And then on that matter, and I know that Rafael will want to lean in closely to hear the answer to this, why do we not bring in the Relaciones Geográficas de Peru into the mix? And I do want to note that Spanish historian Javier Campos recently did bring these separate archives into an article length project in 2018, but it was highly unusual. Is it the amount of data that we're dealing with? Do some of these methods and tools discussed today solve these issues? What do you envision as the challenges and benefits of bringing all of these materials together? And finally, I want to say I was struck by the fact that there seems to be some duplication of efforts in terms of the digital work that everybody is doing. Is there any thought after seeing each other's work and being on this panel together, is there any thought or possibility of future collaboration? So those are my comments and questions for now. Thank you for your time. I look forward to hearing from the panelists. Muchas gracias, profesor McDonough, por tus comentarios. Y bueno, pues aprovechemos el tiempo y si quieren lo hacemos otra vez en el orden con el que empezamos. También recuerden 4 minuticos más o menos por cada panelista y ya tenemos preguntas del público, entonces después de esto vamos a empezar también a responderlas. Bueno, primero, mil gracias, Kelly, por tu maravillosa manera de combinar todas las 4 y por las preguntas tan puntuales y tan precisas que haces. Yo creo que los mapas dan muestra como objetos visuales, son evidencia clara de esos indigenous knowledges de los que estás hablando, ¿no? Creo que ahí se puede ver como pese a esas contradicciones entre si fueron obligados a responder los cuestionarios, había una participación que es muy clara porque les beneficiaba a ellos, ¿no? Y eso es algo que se ve no solo en el cuerpo de las relaciones geográficas, sino en el de las demandas de límites de tierras que se hicieron durante todo el periodo colonial, ¿no? Entonces, también eso es interesante, no entender que estos mapas del corpus de las relaciones son únicos, ¿no? Estas son unas estrategias donde las imágenes se están usando como alegatos legales, ¿no? Y creo que eso es importante verlos como tales y que entonces ahí sí es donde creo que se ve muy claro el interés indígena en mostrar, en crear un documento que les permita sobrevivir
como comunidad en un entorno tan agreste como fue el periodo colonial, ¿no? En ese sentido, creo que sí, las imágenes le dan, le dan eco a esas voces que de otra manera estarían como silenciadas, ¿no? Y creo que ahí radica un poco la importancia de tratarlas como corpus, porque entonces te das cuenta las cosas que eran comunes a otros, entre varias comunidades, cuáles cosas se perdieron más pronto en unos pueblos que en otros, ¿no? Donde hay más elementos indígenas, donde hay menos, donde hay inscrito náhuatl, lo que implica que haya el náhuatl escrito como letra, ¿no? Entonces creo que permite como abrir estas distintas posibilidades, ¿no? Realmente para nosotros fue una lástima no haber tenido la exposición durante el semestre, porque creo que entonces todas estas preguntas se hubieran podido haber hecho con los mapas ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tú llevaste a tus alumnos a la Benson a ver los mapas? Pues cada uno tenía que trabajar de manera como partida. Y yo creo que la ventaja de verlos juntos es que estas preguntas comunes se pueden hacer. Lo que estás diciendo de por qué no estudiamos las geográficas con las topográficas, ¿por qué no incluimos a Perú? Parte de ese problema, ¿no? De que cada uno estudiamos ahí nuestro cajoncito y se nos olvida que pues el mundo es mucho más grande y más que no se nos olvide es que no podemos hacerlo todos solitos, ¿no? Y que entonces yo creo que sí, pues sí sería fabuloso en algún momento pues ver otro tipo pues que se junte pues la gente y que entonces estas perspectivas se pueden hacer, ¿no? Otra razón importante creo para que en el caso de los mapas como objetos visuales, no hay tantos mapas en las respuestas sudamericanas. Y eso creo que tiene que ver con la tradición visual de la zona, ¿no? Entonces también por eso es que no se les ha hecho tanto caso desde la historia del arte, porque no hay los materiales, porque la manera de representación de las culturas establecidas en lo que hoy es Sudamérica, o lo que le decimos Sudamérica, pues no tenían esos códigos. Y yo creo que la gran como innovación, digamos, o ventaja que tuvieron más bien los pueblos indígenas en Mesoamérica es que ellos les pidieron algo que ellos sabían hacer y que era como ellos escribían, digamos, ¿no? Entonces hubo esta conjunción ahí interesante. Y la otra cosa es que me encanta pensar estas respuestas a los cuestionarios como fuente realmente de información, ¿no? Yo trabajo muchísimo con un libro que William Christian hizo en 1981, que se llama Local Religion in 16th Century Spain, analizando las respuestas a estos cuestionarios, ¿no? Entonces, yo creo que sí es impresionante cómo ahora sí que depende que se te antoje investigar, son materiales infinitos, ¿no? Desde las voces, las plantas, ¿no? Como veíamos hace un minuto, o sea, hay una cantidad inmensa de respuestas y yo creo que, pues sí, un historiador de la religión no ha indagado tampoco tanto en estos documentos que tenemos en la Benson de la misma manera que Christian hizo con los topográficos, ¿no? Pero yo creo que también entender el cuestionario recibido en Nueva España como parte de una estrategia mucho más amplia, creo que también pues nos ayuda a entender por qué llegó el cuestionario a México, ¿no? Y creo que también es importante para darle ese contexto, ¿no? Alguien preguntaba del público que cuándo se podrían ver estos mapas nuevamente en Austin y pues desgraciadamente no hay planes para hacer una Mapping Memory segunda parte, pero no sé, no hay planes, quizá en algún futuro cercano cuando otro aniversario venga, no sé, pero no hay planes y lo que sí es cierto es que sí tuvimos discusiones sobre si era importante hacer un libro sobre los mapas. Barbara Mondi tiene un libro muy importante sobre eso, sobre los mapas, y lo que sí hablamos fue si valdría la pena hacer mercancía como de esas típicas de museo,
con los mapas, ¿no? Y decididamente la Benson decidió que no y nosotros apoyamos, ¿no? Porque entonces trivializaría muchísimo la imagen, ¿no? Y entonces ahí sí yo creo que toda la intencionalidad de visibilizar se trivializaría de una manera fatal, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues, o habría, no, sería como muy contradictorio, ¿no? Porque el otro punto que preguntabas era cuál era la responsabilidad con las comunidades contemporáneas, y yo creo que sí hay un debate, ¿no? De si los mapas deberían volver a las comunidades que los hicieron, en vez de solo volver la imagen digital, que sé que la Benson ha hecho un esfuerzo muy, muy consciente de enviar y estas imágenes de alta resolución. Han venido personas a ver los originales de varias comunidades. Y bueno, ese es el gran debate, ¿no? Si deben o no regresar. Yo en lo personal me parece que sería una lástima dejar de verlas como un corpus, ¿no? Y lo que dije en la presentación larga, lo diré ahora, ¿no? Estos son mapas que fueron hechos para irse. Nunca fueron pensados, sí fueron pensados como una representación de las comunidades, pero con la gana de que fueran vistas en otra parte. Y creo que el hecho de que puedan ser vistas, de que estén en una universidad pública en Texas, creo que les da una visibilidad que no oculta la de las comunidades contemporáneas, ¿no? Y creo que esa visibilidad que tienen por estar en la Benson y que nos permite estar aquí en un foro internacional, no la tendrían si estuvieran de regreso en sus comunidades originales, ¿no? Entonces, eso obviamente es un debate muy vivo, y que yo lo digo porque yo no soy de esas comunidades, ¿no? Entonces, obviamente, la gente de cada lugar dirá, no, sí queremos nuestro mapa, pero a mí me parece que cumplen una labor muy importante estando en un espacio como el de la Benson, ¿no? Si fuera una entidad privada el que los tiene, que no da acceso a esos materiales, o si hubieran sido robados de las comunidades, ¿no? Como ocurre con muchísimo del arte virreinal, pues entonces obviamente tendría que volver, ¿no? Pero estos fueron hechos con la intención de que salieran, ¿no? Entonces es distinto. Muchas gracias, doctora Rosario. Ahora es el turno de la doctora Cooley. Well, I mean, thank you for such stimulating comments and questions. And I mean, this panel really has great coherence. You kind of rarely find that. So to echo the congratulations to the organizers for really fostering this discourse. It's a unique thing to actually have a key source that is canonical in so many ways, but also peripheral in others, right? So often used in order to populate histories or explanations of very particular localities, viewed in this way. It's just really, really exciting. I want to begin by addressing some of Kelly's questions through Mariana's wonderful slide on the ontologies, because I think that there's so much to kind of unpack and what goes into ontological work. And I mean that in the double sense. First, in the sense of when you're working in computer science, or when you're working in the digital humanities, as you will all, those of you working on these projects will know better than I, this creation of a list of ontologies is the way that you bring order to all of the different materials that you have in your list. And by contrast, of course, in philosophy, ontology is world building, and ontology is the way in which you define the boundaries of your space, right? It is a local globality that begins and ends with the meaning that you make of your world. And I just think that set of that kind of dyad really speaks to some of the challenges in working with these sources, both in terms of DH projects and also the potential that they have to provide key evidence for
negotiated localities to decide what about their environments they're going to share with what, you know, they intend to, at the very least, be either a wider local, first probably a wider local public, and then, you know, of course the readership in Spain. That, you know, never really succeeds in working extensively with these documents, so far as we're able to understand. So in my engagement with this kind of data set has been through the New World Nature Project, and in the course of mentoring 5 research assistants, and then, you know, using this Acuna corpus in a couple of classes, we had a lot of discussions about what categories to use and basically how to, you know, structure the data, right? Of course, this is a relatively low tech project. It's Acuna's work that's literally basically dumped into a spreadsheet. It has some, you know, sites that I think are accurately mapped, many which we were relatively uncertain about, so we tried to be suggestive about in particular ways. So it's certainly not like a gazetteer to write home about, but it did, for students, really require them to think about the way information is structured, right? And the thing that we decided to do is to hold to that questionnaire that went out in, you know, with the request for information, because we found the kind of historical structure of those questions to be worth thinking with. That had the added advantage of you know, preserving the actors categories, essentially, of at least the responses that were requested from individuals who responded to the Relaciones questionnaire. Downside of that, of course, is so many of them are basically, you know, see my answer to question 22 and see my answer to question 19. And, you know, I'll expand ad nauseum about my vision of the cosmos in question 2 when I was really supposed to be talking about ports or some other environmental format. And so one of the things that I think is so brilliant about what I understand of the way Mariana's project is approaching these categories is that you're allowing for the author to maintain more agency over the way they're shaping information, right? So when you see them returning to questions of food, as I understand, you'll basically, tag associated, you know, things for food, rather than be only wedded to questions that will request information on that front. I think that's really smart and really effective. You know, one of the things that, again, back to this ontology and ontologies question, you know, the reason I went down the rabbit hole of this collaboration with my Chinese studies colleagues is because I saw Shipei Chen's local gazetteer project at the Max Planck Institute for the History of Science. And I was overwhelmed, right? The local gazetteer corpus is much, 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 much larger than the Relaciones. It's maintained over centuries, but what they have in common is that they're both, you know, written by local, you know, literati of some sort at a particular moment. And the Chinese case is elaborated year after year in many cases, and actually printed, because the Chinese printed so much earlier and so much more extensively than, you know, many documents were printed within the Spanish imperial world or aspirant world, right? So what we found, so exciting about looking at those sources in conversation is not the scale. It's basically not comparable. The Chinese cases have many more, but it is the use of the ability to link responses to localities, right? So the Shipei Chen corpus really swoops you into a particular place that has developed its own local gazetteer and you know, maps according to that, such that you can really see the archived depth of the Yangtze River over centuries, right? You can really see that dynamic emerging in the local gazetteer corpus.
And the other thing that we found so exciting is that the Chinese case uses Fan Li, or principles of compilation, which are very, very similar to, the many different iterations of the questionnaire that, we've discussed here. And of course, in this conversation, Kelly has rightfully suggested that, we wonder about the ways in which the relaciones geográficas ought to be connected to the relaciones topográficas, given that they have so much in common in some of their goals, right? And certainly this is a wider corpus that includes materials from Peru, but it's of course also the questionnaire tradition continues on long after, right? All the way up to basically the early Enlightenment period. So there's potential, I think, in expanding the temporal basis. In so many ways, I think that this, even as we are approaching this corpus in a way that intends to read beyond, original and the particular analyses of very local places. I think that in some ways, just because of how these materials have been published, the archives they've been preserved in, we are, to note Rafael's contribution about, I think that you were citing the materials from Colombia, right? Essentially, we are still, I think, so caught in a national framework of examining these documents. And so it would be interesting to envision how that might be, transcended in down the road, or not, for important reasons. And I guess I'll leave it there. Thank you so much. This was very generative. I really appreciate your feedback. Muchas gracias, doctora Cooley. Bueno, es el turno de Nadezhda. Doctora Konyushkina. Muchas gracias por las preguntas. La verdad que ha sido muy interesante escuchar todas las opiniones y también me gustaría compartir pues, mis opiniones también. Respecto a las preguntas de la profesora Kelly McDonough, pues quiero decir, pues, la primera pregunta sobre por qué es una fuente tan especial, porque es una fuente tan rica. Entonces, quiero decir que la verdad que he tenido mucha suerte de haber conocido esta fuente, porque es totalmente desconocida en Rusia, pero mi profesor, mi tutor ruso, que de vez en cuando está en España y maneja muy bien los fondos de los archivos y de las bibliotecas, me hizo una referencia sobre esta fuente y entonces es cuando yo pude conocerla. Y la verdad que la tradición la tradición es muy amplia de estudiar esta fuente en España. Me refiero a las relaciones topográficas de Felipe II, que a pesar de Fernán Caballero, que introdujo las relaciones topográficas al mundo académico, también pues, los trabajos de Noël Salamón, el historiador francés, también Rosario ha mencionado el trabajo de William Christian sobre la religiosidad local en la España del siglo XVI. Yo también conozco este trabajo y también lo aprecio, y aquí quiero añadir que William Christian trabajó no solo con las secciones topográficas, que su trabajo no está basado solo en esta fuente. Y también hay otro trabajo de un historiador español que se llama Francisco Javier Campos Fernández de Sevilla, y él también escribió un libro sobre la mentalidad en España en el siglo XVI, basándose solamente en las relaciones topográficas de Felipe II. Y también le recomiendo este trabajo, que merece la pena verlo. Y entonces, ¿por qué yo considero esta fuente tan original?
pues porque es abundante, porque contiene mucha información muy variada de todo tipo, pues, de tipo catastral también hay algo, hay mucha información histórica. Yo, por ejemplo, personalmente trabajo con estos aspectos históricos sobre la memoria colectiva, sobre los testimonios pues acerca de la historia de los vecinos. Pues es una fuente de mucho valor y yo pienso que tiene mucho potencial esta fuente, y hay temas que todavía no están abarcados, por ejemplo, el tema este histórico de la memoria colectiva y también digamos, de los sucesos, y yo pienso que hay mucho más en esta fuente, y hay también trabajos que analizan los datos económicos, por ejemplo, como el trabajo de Noel Salamón. Hay trabajos ahora que analizan también los topónimos que aparecen en las zonas topográficas, pero en el sentido más filológico. También hay un montón de trabajos, y también quería comentar un trabajo, pues es un artículo muy pequeño sobre la ictiología ibérica del siglo XVI, los peces en las zonas topográficas, que también puede ser interesante. Pues también quiero notar que a mí me gustó mucho el comentario sobre la cebra, y también quería preguntar en qué relación aparece. Sí, es que es muy curioso, es que es una fuente pues imprescindible y de un valor extraordinario. Y hay que, pues, hay que saber apreciarla. Pues también quiero contar un poco sobre los antecedentes de las zonas topográficas, cómo habían sido creadas. Pues es también una historia muy larga, vale, muy especial, digamos así. Yo pienso, pues, que todo empieza con el itinerario de Colón, del hijo de Cristóbal Colón, Fernando Colón. Él hizo el itinerario pues en 1517, y es cuando él quería poner los topónimos y medir las distancias en España, porque no sabían pues, cuánto tiempo pueden tardar en llegar de una localidad a otra. Entonces ha sido muy importante este trabajo. También, pues, hay que mencionar el Atlas del Escorial, donde, pues, ponen también el mapa de la península ibérica. Es una de los primeros mapas, y pues es también impresionante. Y también las vistas de las ciudades españolas de Antón van den Vengarde, pues por su parte. Y en lo que se refiere a López de Velasco, que sí, que su trabajo es esencial, porque él elaboró la encuesta para las Indias, y yo pienso que también participó en la elaboración de la encuesta peninsular, pero él no era el único. Eran los intelectuales y los cronistas de Felipe II que participaron en la creación del cuestionario, y pues Juan de Ogante y Godoy participó, también Ambrosio de Morales, que él hizo la última redacción del cuestionario, y también estaban como este proceso de creación de los dos cuestionarios iba en paralelo, pues y eso fue un proceso que estaba sucediendo en el mismo tiempo. Entonces es muy difícil decir quién exactamente elaboró el cuestionario peninsular,
participaron muchas personas, los cronistas de Felipe II. Y pues también quiero decir algunas palabras sobre la visibilidad de los datos que nos da y qué detalles podemos ver cuando lo ponemos en mapa. Cuando ponemos en mapa todos estos datos, pues yo puedo dar algún ejemplo. Yo analizo también algunas respuestas jurídicas, digamos así, de los vecinos, y dicen que pertenecen, por ejemplo, a la Cancillería de Valladolid o a la Cancillería de Granada, y que la línea pasa por el río Tajo. Entonces, cuando lo ves en mapa, que hay algunas localidades que están junto en el río, que pueden ir a la Cancillería de Valladolid o a la de Granada, según lo que quieran. Pues es algo muy interesante, a mi parecer. Hay otros también ejemplos y yo pienso que es muy importante visualizar también, porque como la fuente es muy inagotable, entonces es que es mejor que puede estructurar los datos y facilitarnos el trabajo del análisis. Y también respecto a la pregunta sobre por qué se estudian separadamente las estaciones topográficas de Felipe II y las de Indias, quiero decir pues que es una pregunta muy interesante y yo nunca lo había pensado, la verdad, pero a pesar de tener muchas cosas en común, son bastante distintas estas relaciones, porque por ejemplo las peninsulares, que son muchas, son más de 700 relaciones, y en caso de las Indias son mucho menos, y además que son que las preguntas que sí que son parecidas, pero por otro lado no, que se diferencian en muchas cosas, y yo pienso que tenían una intención diferente, o puede ser, en algunas cuestiones, sí. Y, pero pienso que hay que pensarlo y hay que darle más vueltas a este tema. Es muy interesante la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadezhda, por tu respuesta y por todas estas reflexiones que nos planteas también y esta contextualización de las relaciones topográficas y sus cuestionarios. Y pues es evidente cómo pues son proyectos paralelos en el tiempo y convergen en muchas preocupaciones, pero también es cierto que por la misma naturaleza e historias del Imperio Español en América y los reinos de España en Iberia, pues difieren también en muchas otras cosas. Ahora es el turno de la doctora Mariana Favila para que nos respondas a los comentarios de la profesora Magdalena. Gracias, Rafael. Bueno, sí, las preguntas que lanzó Kelly son como para armar un nuevo panel, ¿no? O sea, están fantásticas, pero voy a retomar un par de ellas, no todas, y también empezar con esta pregunta de qué hace que sean materiales tan importantes. Digo, finalmente pienso que está toda esta problemática, ¿no?, que ya mencionó Kelly respecto a el contexto de su creación, si la información, yo me acuerdo que pensábamos mucho, a veces las respuestas se repiten, no son muy parecidas, entonces realmente no te está dando como esta, no te está diciendo gran cosa, etc. Pero el enfoque que le dimos en el proyecto, que es eminentemente espacial y que es eminentemente geográfico, hizo que todo como que cambiara un poco de enfoque. O sea, toda esta cuestión espacial le dio como otro valor a la información, ¿no? Poder anclarnos en el paisaje, en los lugares mencionados, y no solamente los pueblos y las ciudades,
sino también lugares como cerros, montañas, estos lugares geográficos, digamos, no modificados en términos, ¿no?, de construcción del paisaje, aunque son parte de, ¿no? Poder anclarnos en toda esta geografía hizo que surgieran nuevas preguntas, ¿no? Entonces, creo que partir de esta dimensión espacial y dotar a toda la información que está en la narrativa de las relaciones, ¿no?, en todos los textos, en todas las respuestas, y hacer el énfasis sobre la cuestión espacial, ¿no?, hizo que todo cambiara. Entonces, sí, tal vez no nos están hablando, tal vez los rituales que describen están filtrados por cuestiones españolas, no sé, ¿no? O lo están diciendo con un objetivo. Pero, ¿en dónde están diciendo que se hacen estos rituales? Cuando le metemos la dimensión geográfica y la espacial, como que las preguntas se pueden, creo, complejizar. Y lo conecto un poco con la otra pregunta respecto a la ventaja de la visualización de los datos. Precisamente la dimensión espacial nos permite proyectar, ¿no?, toda esta información bueno, en este caso en mapas, ¿no?, en un contexto geográfico que nosotros conocemos. Y lo pongo como ejemplo con el tema que yo trabajo, ¿no? La posibilidad de que yo pueda mapear los puntos de tránsito, los nodos más, que forman parte de toda la red de conectividad acuática y terrestre, ¿no?, en una escala tan amplia como la Nueva España, y que yo pueda extraer toda esta información de todo el corpus, no solamente enfocarme en una sección, sino en todo el corpus, y trabajar este material de manera como más global, no más amplia, y visualizar la estructura de estas redes de conectividad, es algo que creo que es una nueva forma de acercarnos a la información. Patti siempre habla mucho, siempre hablamos mucho de esto, ¿no? Como muchos de los estudios que se han hecho sobre las relaciones geográficas se enfocan en una relación geográfica, o en dos, o en tres, tal vez. Pero pocos se enfocan en todas las relaciones geográficas. Y eso es un poco como el switch que queríamos hacer, ¿no? Como vamos ahora a hacer preguntas más globales, más amplias. Ahí es donde yo pienso que los materiales siguen teniendo un enorme potencial, a pesar de que lo siguen teniendo por sí mismos, ¿no? O sea, yo sigo leyendo las cartas de Cortés, que uno diría, de Hernán Cortés, uno diría, ay, bueno, pues Cortés ya está, ¿no?, superado. Y sigo precisamente encontrando nuevas ideas, nuevas formas de interpretar cuando meto la dimensión espacial y geográfica. Entonces, creo que en este caso nosotros nos fuimos por ahí. Y la otra cuestión rapidísimamente, porque yo sé que ya estamos súper apurados, la cuestión de las ontologías, ¿no?, de la ontología. Kelly preguntaba quién estuvo involucrado, quién participó en este proceso. Fuimos nosotros porque pensábamos mucho precisamente en, claro, la misma, como lo decía Mackenzie, el cuestionario ya te da como muchas pistas respecto a las categorías, ¿no?, que les están importando, pero eso no es suficiente porque, como bien decía Mackenzie, adentro de las respuestas encuentras una infinidad de otras categorías que no se están tomando en cuenta. Entonces fue un juego, ¿no?, entre tratar de entender las categorías que las respuestas estaban lanzando y las categorías que las preguntas estaban lanzando. Y mediar, y tuvimos que tomar una decisión, fue como un punto medio. Lo que está aquí, todo lo que está aquí tal vez vamos a poder cubrir, ¿no? Todo lo que está en el texto, en las respuestas. Pero tenemos que establecer un equilibrio, lo que está aquí y lo que sabemos o asumimos o pensamos que le puede interesar a los investigadores, ¿no? Por supuesto, además siempre estuvimos muy claros y tenemos muy clara la idea de que es una ontología que tiene que mejorar. Eso es muy importante. No creemos que sea una ontología terminada, cerrada, finalizada, porque eso es como lo decía Mackenzie, es como la creación de un nuevo mundo, ¿no? Y como lo decía Kelly, ¿cómo decides qué es lo que quieres visualizar o qué quieres que exista en este mundo? Nosotros no tenemos esa autoridad, pero hicimos un intento, ¿no?, para establecer un punto medio.
y crear por lo menos un mundo en donde nosotros como investigadores pudiéramos acceder a todo este material, ¿no? En fin, pienso que está abierto. Y ya para concluir, Kelly mencionaba sobre los esfuerzos duplicados, que si hubiéramos podido haber habido colaboraciones entre nosotros. Sí, totalmente. O sea, yo veía la plática de Mackenzie y decía, ay, habría sido maravilloso poder tener un diálogo con ella durante los 3 años que estuvimos lidiando, y estoy segura de que tal vez tuviéramos podido, bueno, que podemos, claro, por supuesto, no está cerrado, contribuir a ayudarte si tenías como problema con la desambiguación geográfica de algún lugar que tal vez nosotros ya habíamos resuelto, etc. Yo creo que ya no importa lo que no hicimos, creo que importa lo que podemos hacer, ¿no? En el futuro. Entonces, finalmente vamos a poder establecer, si esto, claro, funciona, vínculos y colaboraciones, porque es la única manera. Nosotros no hemos terminado, porque el trabajo es inmenso, inmenso. Entonces, pienso que hay un gran potencial de colaboración todavía, ¿no? Con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fabila. Y creo que la propuesta que lanzas es maravillosa. Justamente creo que es la idea detrás de hacer esta juntanza, justamente, de empezar a establecer estas redes para pensar quizá una de esas sensaciones que hemos tenido muchos al acercarnos a las relaciones geográficas, y es, ¿qué tal si todo esto está en el mismo lugar y podemos ver aquello que quiso ver el cosmógrafo o aquello que quiso ver Felipe II y quizá no pudo o quizá ignoró o quizá no pudo compilar? Y hoy día tenemos otras tecnologías, otras preocupaciones, y creo que eso nos permite también repensarnos y pensar también en esta forma en la que un nuevo mundo emergió en el siglo XVI, que no es solo América, sino este nuevo mundo de la conquista atlántica y la reconfiguración de Europa como el centro del mundo, lastimosamente. Bueno, y ahora quisiera entonces que conversemos un poco sobre las preguntas. Hay bastantes también comentarios elogiosos, celebrando sus presentaciones, sus trabajos, los comentarios de la profesora McDonough. Preguntó Camila Ordorica para Nadezhda, ¿qué relevancia tiene una investigación como la tuya en la academia rusa? Porque desde Rusia se está pensando en este tipo de asuntos. Entonces, si puedes elaborar un poco y contarnos más sobre ello. Voy a leer un poco las otras preguntas y luego pasamos a responderlas brevemente, porque igual nos toca cerrar el panel en unos 7, 8 minutitos. Y lo otro que nos preguntaban fue, permítanme reviso. Bueno, no, hay más como comentarios, entonces no, si quieres, Nadezhda, respóndenos por ahora. Muchas gracias por su pregunta y muchas gracias por interesar también en la ciencia en Rusia. Pues la verdad que en Rusia se estudia la historia de diferentes países, también de diferentes, y también pues desde las antigüedades, la Edad Media, la Edad Moderna, todo se estudia. Y también tenemos los hispanistas, pero más son filólogos o más se dedican a las cuestiones culturales, pero también pues tenemos bastantes hispanistas que trabajan con las fuentes medievales y modernas, y tenemos también pues una tradición historiográfica bastante larga, empezando por tal Peskovsky. Y la verdad que es que el problema que Rusia no está integrado
en Europa y tampoco pues podemos salir mucho y no hay tantas becas, no hay tanto intercambio, entonces es como es que estamos un poco cerrados y eso no nos permite en cierto grado hacer investigaciones puede ser más profundas o tener acceso a diferentes fuentes, pero en general yo pienso que pues, la Escuela de Historiográfica Rusa es bastante buena y me gustaría que fuéramos como más abiertos, que podamos compartir también el conocimiento y las ideas y pues, estar más presentes, digamos, en el espacio europeo y también americano. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si alguna de ustedes quisiera decir algo, alguna referencia, si algo quedó por responder. Ya en unos minutos tenemos nuestra closing keynote talk con el profesor Arn Brendeke, en donde también estaré. Entonces, Nada más quisiera leer los comentarios tanto de Kelly como de Susana, en el que dice que la Benson dio un facsímile del mapa de Cholula a la comunidad y que ellos dijeron que estaba muy chévere que se quedara por acá. Y Susana dice que Michael Hieronymus llevó facsímiles a Yoxicoatlán y a Mestitlán. Y bueno, esa es, como sabemos, una de las razones por las cuales él vive allá ahora, ¿no? Lo cual me encanta, es como una cosa muy importante. Y sé que hay otra comunidad, ahorita se me está escapando el nombre, pero que también vinieron a consultar el mapa y también se les dio una copia. Entonces eso yo creo que es como, nada más quería decir, ¿no? Que es importante pues reconocer que sí hay una voluntad de repatriar, aunque sea de manera digital, ¿no? bueno, muchísimas gracias a todas ustedes y a nuestro público por estar acá presentes, por sus valiosas preguntas, por todas las contribuciones y también por esta nueva red interinstitucional que puede estar emergiendo y red de contactos para seguir reflexionando sobre las relaciones geográficas y topográficas y sus impactos tanto en las comunidades de la época como en el presente. Muchísimas gracias. Ha sido un honor moderar este panel y bueno, les esperamos a todos y a todas en la conferencia, en la talk, en la conversación que tendremos con el profesor Arn Brendeke. Mil gracias y que estén muy bien. Gracias.